Es un placer para mí, María Alejandra López, darle la bienvenida a la audiencia a nuestro programa, Soñadores para construir un mundo mejor en familia, un espacio para compartir las experiencias de vida de nuestros invitados y motivar a la audiencia a soñar y luchar por sus ideales. Como es costumbre para nosotras, saludo a mis compañeros Juan David en el máster, Tatiana y Dolma en la mesa de trabajo. Gracias, María Alejandra, por tu saludo. Mi nombre es Tatiana de Los Ángeles y estoy muy agradecida por estar hoy con ustedes en un nuevo programa de La Inclusora. Los invito a que no se pierdan ni un solo minuto de esta maravillosa entrevista que vamos a tener el día de hoy. Gracias, chicas, por este saludo. Hoy nos encontramos en una entrevista de esas que han sido soñadas, anheladas, deseadas y lograda. Es una entrevista internacional. Tenemos nuestra primera entrevista internacional. Virtual con Patricia Córdoba Marentes, economista de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en negocios internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, auditora en el estado de Kansas durante 11 años, profesional independiente en el área de declaración de impuestos, agente inscrito ante el IRS, que es equivalente a la DIAN en Colombia, para representar contribuyentes en investigaciones y auditorías. Vive hace más de 20 años en Kansas. Bueno, ella nos confirmará en un momento. Y hoy está con nosotros en Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Bienvenida, Patricia, a nuestro programa. Muchísimas gracias. Qué privilegio estar con ustedes hoy. Como ustedes dicen, es algo que habíamos soñado desde hace mucho tiempo y hubiéramos querido lograr en persona, porque nada reemplaza el abrazo, el cariño cercano. Pero dadas las circunstancias, la logística no lo habíamos podido lograr, entonces optamos por esta opción virtual, que afortunadamente existen estas herramientas ahora para poder lograr estos encuentros. Muchísimas gracias por la invitación. Vuelvo y lo digo, para mí es antes un privilegio, me siento humildemente feliz de ser una de sus invitadas. Gracias por ese saludo, por esas palabras que nos das. Para nosotras también es un privilegio y es un honor tenerte a ti como invitada. Son una familia que inspira y bueno, pues hoy esperamos conocer un poquito más de ti y de tu vida, porque ya nos hemos conocido en otros ámbitos, pero hoy esperamos poderte conocer un poquito más como persona. Entonces, sin más preámbulo, para empezar, te voy a hacer la misma pregunta que le hacemos a la mayoría de nuestros invitados, y es que nos cuentes cómo fue tu niñez. Mi niñez, una niñez maravillosa, muy bendecida. Vengo de una familia, hija de Luis Enrique e Hilda María. Yo pienso en ellos y los recuerdo como unos tortolitos. Ellos, una pareja muy bonita, donde existía entre ellos mucho el amor, el respeto, la admiración mutua. Mi papá muy consentidor de mi mamá. Ambos trabajadores, inteligentes, responsables. Y yo soy la única hija. Tengo 2 hermanos, un hermano mayor, Juan Fernando, quien también ya ustedes tuvieron el placer de reunirse con él y entrevistarlo, o él tuvo el placer de estar con ustedes, digámoslo más bien así. Y Luis Andrés, que es el hermano menor. Yo la única niña de la casa, la rebelde de la casa, era la loquita de la casa. Mi mamá siempre dice que yo, la loca, la rebelde, la que no hacía caso, la que siempre temperamental,
Sí, siempre tuve mis hermanos muy calmados. Le digo a mi mamá, no es que yo fuera alborotada, es que mis hermanos eran demasiado calmados. Alguien tenía que hacer el escándalo en esa casa, entonces me tocó a mí, pues yo creo que hice muy buen papel en ese sentido. Una relación muy bonita con mis hermanos, con Juan Fernando, pues crecimos juntos, solos, hasta cuando llegó Lucho, 8 años después. Entonces, pues Juan era mi compañero de juegos, cómplice. Crecimos en un barrio ahí en Bogotá que se llama Mandalay, en las épocas en que uno todavía salía y disfrutaba de la calle con los amigos, la bicicleta, yermis, béisbol, fútbol. Nunca fui una niña normal, digámoslo así. A mí me gustaban mucho más las cosas de los niños y fui una niña que digámoslo que era feminista, es decir, yo decía, ¿por qué a los hombres sí los dejan hacer esto y a las mujeres no? ¿Por qué a mí me toca ayudar a lavar la loza y los platos y por qué a mi hermano no? ¿Por qué yo tengo que aspirar y mi hermano no? Entonces yo siempre luché por esa igualdad, que hubiera igualdad de géneros en mi casa, y pues Juan sufrió las consecuencias, pero lo lograste. Lo logré, y yo creo que mi cuñada me agradece enormemente ese apoyo que le presté desde que éramos niños. Y luego ya le llegó mi hermano menor, Luchito, que pues yo digo que fue mi primera experiencia como mamá. Prácticamente era mi muñeco, sigue siendo un niño muy especial que trajo una alegría enorme a nuestra casa. Nunca hubo nada de celos, ni nada de envidias, ni nada de porque a él sí, porque a él, nosotros digo yo que Juan y yo tuvimos unos papás diferentes a los que tuvo Lucho. Lucho tuvo unos papás un poco más consentidores, un poco más menos exigentes, eran mucho más tranquilos con él. Pero nosotros también, Juan y yo, éramos muy consentidores con Lucho también. Fue mi primera experiencia como mamá, digo yo. Con mis hermanos tengo una relación absolutamente maravillosa. Y yo creo que eso es fruto de lo que vimos en la relación de nuestros padres. Reflejo de lo que vimos de cómo se trataban nuestros papás, pues se refleja en la relación que tenemos entre hermanos, que también pienso yo exactamente lo mismo, que es una relación de amor, de respeto, de admiración mutua, de apoyo. Y pues a medida que pasan los años uno mira otros escenarios y uno se da cuenta de qué tan bendecidos somos de haber tenido ese hogar y de tener esa relación tan bonita con nuestros hermanos. Y pues mi niñez, pues no puede faltar la niñez, en la niñez no puede faltar los abuelos en Cibaté, las visitas constantes, los viajes constantes a Cibaté, las vacaciones en Cibaté, Chinauta, Fusa, todo ese ambiente, las vacaciones en familia, eso era algo por lo cual soñábamos todo el año, y creo que mi papá y mi mamá también trabajaban todo el año para eso. Nuestros padres nunca no eran materialistas, en el sentido de que ellos no les importaba, digámoslo así, las marcas, el tipo de ropa que te ponías. Eso no aportaba, ellos consideraban que eso no nos aportaba ningún valor. Más sin embargo, ellos siempre desde pequeñitos sabían que la lectura, que los viajes, que eso era lo que más nos iba a aportar. Entonces, pues digámoslo así, a nosotros no era de los que nos compraran ropa de marca o nos compraran juguetes costosos o nada de eso, nunca. O sea, nosotros siempre, yo recuerdo con mis amigas que inclusive lo digo de pronto con un poquito de
de vergüenza ahora, que siempre me daba envidia de que mis amigas tenían esto, tenían lo otro, y yo no, nosotros no teníamos nada, pero pues uno va entendiendo en la vida cuál era el objetivo de los papás, que era ellos administrar el dinero para poder hacer otras cosas que ellos consideraban eran mucho más valiosas y que a la larga, obviamente, y se ha demostrado que fueron muchísimo más valiosas. Esas vacaciones en familia inolvidables, esa anticipación de saber qué íbamos a hacer el próximo año, a dónde nos íbamos a ir, qué íbamos a conocer. Entonces, son memorias, hicimos memorias con ellos que pienso yo que tanto mis hermanos como yo llevamos aquí clavadas en nuestro corazón. Muy interesante. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Y Cibate es un pueblo que me encanta, que me transporta. Y Fusachinauta también me traen maravillosos recuerdos de mi niñez. Bueno, y en esa época tú tenías algún sueño o el día a día te iba llevando, o eras como los niños que un día quiero ser una cosa y otro día otra. ¿Cómo era ese momento? No, yo siempre fui muy soñadora. Pienso yo que emprendedora también. Yo siempre mi papá era un soñador. Mi mamá es la realista de la casa, mi papá el soñador de la casa. Mi padre, una persona, bueno, los dos, ¿no? O sea, mi papá era una persona muy estricta, exigente, era un líder, pero él nos empujaba a que lo que hiciéramos, lo hiciéramos bien, que si íbamos a hacer algo, que lo hiciéramos bien. Y tengo ese recuerdo de él. Y mi papá siempre era muy soñador, y yo pienso que él influyó mucho en mí. Mi papá era un líder en Cibate, bueno, no solo en Cibate, en diferentes ámbitos fue un líder, y yo siempre lo miraba y lo admiraba por eso. Y yo también quería hacer eso, yo también quería ser una líder. Mis sueños siempre fueron la independencia. Yo siempre soñaba con viajar, con conocer. Creo que yo desde pequeña tenía el sueño inclusive les cuento aquí entre nos, que nadie nos va a escuchar, ¿cierto? Uno de mis sueños era ser azafata. Yo soñaba con ser azafata. Me hubiera encantado ser azafata. Para estar viajando todo el tiempo. Para estar viajando todo el tiempo. Me encantaba lo de los aviones. Me fascinaba. O sea, ese mundo a mí me seducía. Pero bueno, eso se fue como cumpliendo, ¿no? Porque más adelante, ya si caminamos unos añitos más, llega la época de la adolescencia. ¿Y qué pasa ahí, no? ¿Qué es lo que tú le dices a tus papás? Termina el bachillerato, creo, si no estoy mal. Oh, no había terminado el bachillerato. Eso fue una locura porque pues no voy a hablar de mi edad, pero estamos hablando cuando yo tenía, eso fue en el año 88 más o menos, en el año 88. Yo siempre con esa locura de que yo quería salir, yo quería viajar, yo quería conocer mundo. Eso a mi mamá, y yo la veía a mi mamá con una pasión por aprender inglés, y la veía como ella se levantaba a la madrugada para poder ir a sus clases de inglés, y llegaba a la casa y a estudiar inglés, y ella como que eso le fascinaba. Y a mí me dio esa curiosidad del inglés, y me sembró esa semillita de que yo quería aprender a hablar inglés. Uh-huh. Entonces, en ese año, en el 89, se me ocurrió la idea de decir, bueno,
yo de pronto, yo me iba a graduar de 16 años de la universidad, del colegio, entonces yo iba a entrar de 16 años a una universidad. Y yo misma, supuestamente yo misma, dije, no, yo estoy muy joven para entrar a la universidad. A mí me ha rendido mucho, yo que me voy a ir a una universidad tan joven. Y empecé a explorar opciones y con todo el temor, porque mi papá era muy protector, sobre todo de su hija mujer, muy protector de su hija mujer. Dije, pues voy a averiguar a ver si puedo, les voy a proponer a ver si me apoyan en yo poder ir a hacer un año de intercambio, de irme a Estados Unidos, un año a estudiar para aprender inglés. Me puse a hacer averiguaciones básicas y luego ya les traje la idea a ellos, a mi papá y mamá, pero yo la verdad, yo llegué, bueno, pues aquí, morir en el intento, pero nunca pensé que me lo fueran a aceptar. Y para sorpresa mía, cuando les dije y les hice la propuesta, aceptaron inmediatamente, o sea, me dijeron, averigüe, tráiganos los planes y los miramos. O sea, no me cerraron la puerta ni me dijeron no, absolutamente no, sino por el contrario me animaron, me dijeron, ok, pues averigüe, haga las averiguaciones. Y yo era una chica de 16 años averiguando de cómo poderme ir en el año 89, o sea, estamos hablando del año 89. Y hice las averiguaciones del caso, encontramos un programa que era relativamente, porque esos programas también eran muy costosos, demasiado costosos, pero este programa que encontré era relativamente, no era tan costoso, porque era un programa que se apoyaba en iglesias aquí en Estados Unidos, familias voluntarias a las cuales no tocaba pagarles para que hospedaran a un estudiante en pueblitos lejanos, en medio de la nada, pero pues por lo mismo eso era lo que ayudaba a que el programa no fuera tan costoso. Hice las averiguaciones, se los presenté a ellos, el presupuesto pues sí fue aceptado por mis padres, y bueno, se logró. A los 16 años me vine a Estados Unidos a estudiar para aprender inglés. Me vine a hacer el último año del bachillerato acá, pero como era el calendario, aquí es calendario B, que llamamos en Colombia yo estaba en calendario A, yo prácticamente interrumpí, y eso fue otra, en el colegio donde yo estaba nunca había sucedido eso. Yo tuve que hablar con la directora del colegio en esa época y explicarle y solicitarle que me permitiera dejar el 11 a mitad de año para venirme a Estados Unidos a estudiar de agosto a mayo del siguiente año, y regresar a Colombia para terminar el 11 al siguiente año. Al siguiente año. Entonces fue algo muy inusual, fue algo que nunca había sucedido allá en ese colegio, pues fue algo que mis papás, yo nunca pensé que me fueran a conectar. Pero lo logramos, logramos. Pues entonces, bueno, muy primera experiencia internacional sola. Muy lindo, porque siempre hemos hablado nosotros de la importancia del apoyo de la familia. Pues gracias a Dios ellos tenían los recursos económicos y pudieron ayudarte, pero a veces hay situaciones que son mínimas y que uno ve cómo es de lindo que las familias apoyen a sus hijos, ¿cierto? Y pues tú no lo estás comprobando con esa acción de tus padres que te permitió poder lograr ese sueño de viajar. Y por eso, pues supongo yo ahora ya estás en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero tuvo que haberse dado ese primer paso que fue en ese momento. Total, esa experiencia de venir aquí como estudiante de intercambio marcó mi vida, tanto así que ese año la familia con la que vine a hospedarme, lo cual no fue fácil, o sea, no fue una experiencia de que uno se imagina las casas de Estados Unidos, que uno ve en las series de televisión, las familias
monas, ojos verdes, perfectas. No, yo llegué a una familia muy, muy, muy humilde, súper humilde. Una familia donde vivían, ahí sí como se dice, el cheque a cheque. Una familia donde la casa era una casa muy pequeña, solo tenía 2 habitaciones en la parte de arriba y un baño. Y ellos era una pareja que tenían 2 hijos, 2 muchachos. Los muchachos tenían como 9 y 11 años en esa época. Y a los chicos los acomodaron en un sitio diferente de la casa para poderme dar la habitación a mí. Ellos, o sea, se incomodaron ellos totalmente para poderme recibir. No lo hicieron por dinero, obviamente, porque a ellos no les pagaban nada. No fue una experiencia fácil porque, claro, yo venía con otras expectativas, yo llegaba con otras expectativas. El señor, los que conocieron a mi papá saben, mi papá Luis Enrique era un hombre estilo bogotano, ¿no? Siempre muy bien vestido, siempre muy bien presentado. Llegué aquí a Estados Unidos y mi papá americano resultó ser un biker, que se llama, de motocicletas, de cabello largo, con tatuajes por todo lado, camisetas de manga corta, los jeans sucios, o sea, una imagen totalmente diferente, cabello largo, barba, así todo fumador. Entonces, pues fue un shock difícil, cultural, sí. Fue bastante complicado, yo llena de temores. Pero un dato curioso, yo nunca le conté a mis papás cuando yo llegué, no les conté nada, sino hasta como unos 2 meses después. No les conté porque yo dije, si le cuento a mi papá, me va a hacer regresar, me va a decir, usted sale de esa casa ya. Y entonces ese era mi gran temor, que quisiera regresar. Y yo decía, no, yo ya estoy aquí, yo de aquí no me regreso hasta que no aprenda inglés. Pero pues eso fue una de las grandes lecciones que aprendí ese año con ellos. Uno no puede juzgar a las personas por la apariencia. Era un señor, ellos 2 me acogieron como una hija para ellos. Fue un acto de amor que ellos hicieron conmigo. Fue un año en que aprendimos, mutuamente aprendimos muchas cosas el uno del otro. Y ellos simplemente me adoptaron como su hija. Ellos siempre habían soñado con tener una hija y vieron, no habían podido y tuvieron esta opción que les presentaron en la iglesia donde ellos iban. Y yo tuve la fortuna de ser la escogida para estar allá. Pasé un año con ellos. Y después de ese año, cuando regresé a Colombia, no perdí nunca el contacto con ellos. Y en esa época no teníamos ni WhatsApp, ni email, ni teléfonos con aplicaciones donde se pudiera uno comunicar. O sea, era a punta de carticas, una llamada telefónica de vez en cuando. Y eso es algo también que aprendimos de mis papás. Mi papá y mi mamá, ellos también siempre nos inculcaron eso, y era agradecimiento. Uno tiene que ser agradecido con todo y con todas las personas que le aportan a uno en la vida. Entonces mi papá y mi mamá se aseguraron siempre que cuando yo regresé, ellos siempre mi mamá me recordaba, ya les escribiste, hay que hacer una llamada. En esa época las llamadas eran costosísimas, pero sí hacíamos, mi papá o mi mamá me decían, hay que llamarlos para las ocasiones especiales, los llamábamos, una llamada de 2 minutos, pero por lo menos nos saludábamos. Entonces nunca perdimos el contacto, y mi papá y mamá siempre vivieron muy agradecidos con ellos. Obviamente yo también. La relación con ellos se convirtió en una relación de verdad de padres adoptivos. Muy bello. Muy bien. Para quienes se acaban de unir a esta franja radial, les contamos que hoy estamos entrevistando a Patricia Córdoba Marentes.
una mujer muy emprendedora, muy soñadora, que nos ha dejado grandes enseñanzas en nuestro programa Soñadores para construir un mundo mejor en familia. Y bueno, y ahora cuéntanos cómo fue la familia que tú conformaste con tu esposo y con tus hijos, cómo fue esa familia y cómo es actualmente. Mi familia, cuando regresé como para continuar el hilo de la historia, uno de los compromisos con mi papá esa vez que me dejaba ir decía: tú regresas a Colombia, tienes que regresar, se termina el año de intercambio y regresas a Colombia para continuar con tus estudios. Entonces ese era un compromiso que tenía con mi papá. Regresé efectivamente y apliqué para la Universidad Nacional. Pude ingresar a la Universidad Nacional a estudiar. Inclusive ingresé a estudiar administración de empresas. Eventualmente hice un cambio de carrera a economía, pero allá en la Universidad Nacional conocí a Mauricio, mi esposo, mi adorado esposo. Nos conocimos un 21 de mayo, que era el día de mi cumpleaños, entonces fue un regalazo. Un regalo que pude haber pedido. Ajá. Nos conocimos, fuimos novios 3 años y medio, nos casamos, tuvimos a nuestra niña, nuestra primera nena, Daniela nació allá en Colombia. Nosotros nos casamos en el 95, Daniela nació en el 96, aún no nos habíamos graduado, ni Mauricio ni yo, estábamos todavía estudiando. Daniela llegó de sorpresa, fue una sorpresa, no estaba planeada, pero decimos, fue la mejor sorpresa de la vida. La mejor sorpresa, una sorpresa maravillosa, porque miren, las cosas, nosotros, Mauricio y yo, cada uno, pues, hablábamos de los planes que teníamos después de graduarnos, pero era como que cada uno por su lado. Cada uno por su lado, ¿no? El plan mío era regresar aquí a Estados Unidos, el plan de él era ir por el lado de Europa, pero no, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, y dijo, usted ni se va para allá, ni usted se va para allá, ustedes se quedan junticos y aquí les mando a Daniela. Entonces, esa fue la excusa para unirlos. Sí, y yo la verdad. Entonces pues nos casamos, tuvimos a Danielita. Ahora, después, cuando Daniela tenía 3 años, tomamos la decisión de venirnos a Estados Unidos por varias circunstancias. Una, porque siempre yo he tenido ese corazón inquieto, y a mí siempre algo me decía que tenía que regresar a Estados Unidos. Mauricio nunca había salido del país, él trabajaba con su familia, en negocios de la familia, pero él también tenía esa curiosidad, y como él también desde la universidad tenía la curiosidad de salir y conocer y explorar. Entonces decidimos en el año 99 que íbamos a hacer el intento de venir a Estados Unidos, aquí con el apoyo de las familias. Siempre para nosotros el apoyo de la familia ha sido fundamental, tanto de la familia mía, la de Mauricio y la familia de aquí de Estados Unidos, porque sin ellos tampoco lo hubiéramos podido lograr. Entonces, con ese corazón inquieto de salir, conocer y explorar, decidimos venirnos para aquí, regresar aquí a Kansas, aprovechando que Daniela tenía 3 añitos, entonces estaba pequeñita. Dijimos, bueno, pues aprovechar ahorita, vamos a aventurar, vamos a que Mauricio conociera, y nos vinimos supuestamente a ensayar. Y se quedaron. Y nos quedamos, también vuelvo y repito, no fue fácil, o sea, la historia que yo les cuento, a nosotros nos tocó, pero eso es lo mismo, cuando uno le tiene tanta pasión y ganas, o cuando uno sabe que uno tiene que estar en cierto lugar, y yo sí creo firmemente que nosotros, Dios nos estaba diciendo que teníamos que estar acá, entonces uno lucha y uno persiste y resiste, porque es persistencia y resistencia, las dos. Y hablando
Hablando de esa familia que conformaron, está Daniela, que nació en Colombia, pero después tuvieron 2 hijos más, ¿cierto? Correcto. Entonces, ya aquí instalados, aquí en Estados Unidos, nosotros llegamos en el 99, en el 2001 ya decidimos encargar un segundo bebé y llegó Juanita. Juanita nació aquí en Estados Unidos, ya estábamos un poquito más establecidos y por eso ya habíamos decidido, bueno, ya como que aquí nos vamos a quedar un rato más, entonces pues aprovechemos. Uh-huh. Y llegó Juanita en julio del 2001 en Dodge City, Kansas, un pueblito muy, muy pequeño. Mi mamá, pues eso fue la gran acontecimiento familiar también, porque pues para los abuelos allá en Colombia, la nieta que nacía aquí en Estados Unidos, Pati y Mau aquí solitos, nosotros prácticamente solos. Entonces ellos todos hicieron todo y coordinaron todo para venir a apoyarnos, se turnaron, aquí estuvo mis 2 suegros, vinieron, don Daniel y doña Anita vinieron y vieron nacer a Juanita, porque aquí les permitían entrar a la sala de parto y mi suegra pudo entrar y ver nacer a su nieta. Un momento súper especial que vivimos con ella, un momento súper especial. Y luego cuando ya estuvieron ellos aquí un tiempo y luego ya llegó, o sea, ellos se fueron y vino mi mamá y eventualmente vino mi papá, porque la idea era que no queríamos que Juanita tuviera que ir a donde una niñera antes de los 3 meses. Entonces ellos se quedaron con nosotros prácticamente 3 meses. Juanita la empezamos a llevar a donde una niñera, así paulatinamente para que se fuera acostumbrando, porque era un proceso tanto para ella como para nosotros. Mi mamá se regresó con mi papá a Colombia y tristemente un día después de que ellos llegaron a Colombia, recibieron una llamada de nosotros diciéndoles que Juanita había fallecido. Tuvimos que hacer esa llamada tan dolorosa, donde pues les decíamos que la nena había muerto de la muerte súbita infantil. Juanita murió donde la niñera, repentinamente, mientras que dormía. Algo muy difícil de comprender en el momento. Fue un evento que partió nuestras vidas, detuvo nuestras vidas. Claro. Para todos, o sea, todos, el impacto que tuvo en mis padres, en mis suegros, en los tíos, en Daniela como su hermanita, en nosotros como sus padres. Fue un evento que pienso yo que de alguna u otra manera a todos y a muchas personas las tocó, las afectó. Es una situación que cuando uno la escucha se quebranta. Es difícil de asimilar. Ahora que ya ha pasado tanto tiempo, pues supongo el dolor que tuvieron que vivir ustedes en ese momento, como padres, como familia, como abuelos. Pienso yo, pues ustedes como padres tenían de alguna manera el apoyo de esos otros seres queridos, y esos otros seres queridos debían estar ahí fortaleciendo, y en algún momento después debieron haberse sentido también muy quebrantados ¿y a mí quién me apoya?, ¿cierto? Pero ustedes se contactan con una fundación. Quiero que nos cuentes eso, que es una historia bien bonita y que pues nos ayuda a complementar lo que estamos hablando acá y va a dejar una gran enseñanza para la audiencia. Bueno, esta organización, inclusive la organización nos contactó a nosotros gracias a la casa funeraria, porque inclusive el pueblito donde vivíamos era tan pequeño que la muerte de Juanita se supo en todo el pueblo.
fue algo, vuelvo y repito, fue algo impactante. Era una bebé de 3 meses y medio, una bebé saludable, hermosa, y pues el hecho que murió en la casa de la niñera. Entonces pues claro, hubo un poquito de investigación. Ellos querían descartar cualquier falla que hubiera tenido la niñera. Gracias a Dios se pudo comprobar. Se pudo comprobar que no había habido. En todo caso, correcto. La casa funeraria obviamente nos vio tan afectados en ese momento a Mauricio y a mí, que ellos contactaron a esta organización. En ese momento la organización se llamaba el SIDS Network of Kansas. SIDS es por la muerte súbita infantil. Eso es lo que quiere decir SIDS aquí en Estados Unidos, en inglés. Ellos nos contactaron, la directora ejecutiva nos contactó, nos dio su sentido pésame, había escuchado acerca de la muerte de Juanita y nos dijo, les voy a mandar información acerca de la muerte súbita, pero ustedes ahorita preocúpense por vivir su duelo, por continuar con todo el proceso del sepelio de la niña, toda la parte cultural, lo que ustedes hagan de sepelio, y ya cuando pase todo, los voy a volver a contactar en unas 2 semanas para poderlos ir a visitar. Ella no vivía ahí en ese pueblito, entonces tocaba coordinar. Ella fue y nos visitó, nos conocimos con ella y hubo una conexión inmediata con ella. Y ella empezó a hacer viajes semanales allá, porque en esa época no había Zoom, no teníamos esas herramientas virtuales. Entonces ella prácticamente iba cada semana hasta Dodge City para prestarnos apoyo de grupo. Nos sentábamos los 3 a hablar, a llorar, a hablar, a conversar, y más o menos como en la tercera reunión de estar hablando y revisando el material que nos habían enviado, Mauricio, mi esposo, precisamente hizo la pregunta, bueno, ¿y qué podemos hacer? O sea, como que uno dice, bueno, no hallamos respuestas, no sabemos por qué pasó, nadie sabe por qué pasó, nadie sabe por qué pasa, pero ¿y nosotros qué podemos hacer? Entonces, ella esa vez nos dijo, no, ser miembros de esta comunidad, porque hay otros padres que han sido afectados por la muerte y ustedes ahorita pues están en proceso de duelo, pero eventualmente que ustedes nos puedan apoyar nos puedan ayudar a apoyar a otros padres que pasan por la misma tragedia, le digo yo. Claro. La llamo yo. Y así fue, nos empezamos a involucrar con la organización, ayudar a recoger fondos para la organización, porque pues para todo eso se necesita dinero, para grupos de apoyo, para la compra de esos materiales que nos enviaron a nosotros. Eventualmente pues nos involucramos más y más y me pidieron que fuera parte de la junta directiva de la organización. Entonces me hice miembro de la junta directiva, ayudando a planear eventos, pero los eventos que más me gustaron y que me apasionaron fue uno que se llamaba el Baby Shower comunitario. Empezamos en sesiones en español, Baby Shower comunitario, son talleres, les llamamos talleres de sueño, del sueño seguro, donde invitábamos a mujeres embarazadas, y no solamente a las mujeres, sino también a sus parejas, a sus otros hijos, a las abuelitas o a cualquier persona que pudiera estar involucrada en el cuidado de los bebés, para que asistieran a esos talleres y les pudiéramos dar información de cómo o qué se podía hacer para disminuir el riesgo de la muerte súbita infantil. Entonces eso se empezó a hacer en inglés y un día les dije, ¿y por qué no los hacemos en español también? O sea, las mujeres hispanas también necesitamos esta información, y eso fue una de las cosas más impactantes para mí también al principio cuando falleció la niña, es que yo nunca había escuchado de eso. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así que mi hija murió de la muerte súbita infantil? ¿Qué es eso? No tenía ni idea qué era eso. Entonces decía, no, hay que informar, hay que hablar de este tema, y mucho. En nuestros países existen mucho los mitos y nos da miedo hablar de la muerte, y nos da miedo hablar del cáncer, y nos da miedo hablar de enfermedades que nos puedan generar la muerte.
pero pues eso es lo que nos inhibe de conocer, de aprender, de prepararnos mejor. Entonces empecé prácticamente a romper un poquito esos mitos dentro de la comunidad hispana y poder hablar de estos temas abiertamente con otros padres o otras personas que prestaran servicio de cuidado de los niños. Y empezamos a hacer los talleres, los baby showers comunitarios, siempre, sin decirlo en voz alta, pero siempre con Juanita en mi mente y en mi corazón, ¿no? Pensando si puedo ayudar para que otros niños vaya a fallecer de esta muerte, con eso me doy por bien servida. Entonces, y después, vamos a adelantarnos un tris, llega tu tercer hijo y él es, pues como siempre, ¿no? Otro regalo maravilloso, y sucede algo especial que podríamos decir hay una conexión entre Juanita y él, porque sucede algo con tu trabajo. Cuéntanos qué pasó. Cuando Samuel, bueno, primero tuvimos un poco de dificultades pues para tener a Samuel, hasta llegamos a pensar que ya no íbamos a poder tener más bebés después de Juanita, pero nos llegó la sorpresa maravillosa un día de que estábamos esperando un tercer bebé. En esa época, con el empleador que yo tenía, mi jefe, ella vivió con nosotros el drama de la pérdida de Juanita. A ella la afectó también muchísimo, la tocó muchísimo esa muerte, y cuando después de la muerte de Juanita, ella como que empezó a también como a decir qué puedo hacer, qué podemos hacer, y surgió la idea de que, bueno, ¿qué pasa si proponemos que los empleados del estado de Kansas puedan tener a sus bebés los primeros 6 meses de vida en el trabajo, en la oficina? Si los empleados, las empleadas, las mujeres, las mamitas podemos traer a nuestros bebés a la oficina y tenerlos ahí, porque hay cosas, por ejemplo, darles pecho, amamantar al bebé, son cosas que sirven para reducir el riesgo infantil. Entonces estar con el bebé pues le asegura pues que uno esté amamantando al bebé más seguido. Entonces surgió esa idea, surgió la propuesta, y todo esto surgió mientras que yo estaba embarazada con Samuel, que empezaron a darse las cosas, y cuando nos llegó la noticia de que había sido aprobado el programa, pero que necesitaban un piloto, una mamá y un bebé que hicieran la primera prueba para medir que no fuera a reducir la eficiencia del empleado o de la oficina donde fuera a estar ese bebé, que no fuera a generar distracciones, que fueran a reducir la eficiencia laboral, estadísticas. Entonces, pues nosotros fuimos el piloto, Samuel y yo. Yo me llevaba a Samuel todos los días, me lo traía a la oficina, le tenía todas sus cositas en la oficina, gracias a Dios con unos compañeros de trabajo maravillosos que me apoyaban, porque uno tenía también que tener como parte del programa, uno tenía que tener 2 personas más que lo apoyaran a uno si uno no podía atender al bebé en ese momento. Entonces tenían que firmar un documento de que yo me comprometo, que voy a ayudar, y 2 compañeras de trabajo mías se comprometieron y me ayudaron y me ayudaban. O sea, sí era y el programa demostró que eso aumentó la moral en la oficina, no disminuyó la eficiencia laboral, sino por lo contrario se mantuvo. Demostró que no era detrimente para la oficina, sino por el contrario le trajo un nuevo aire a la oficina. Entonces tuve esa dicha de tener a Samuel en la oficina hasta que tuvo 6 meses de edad. Me lo traía todos los días con su cochecito, con sus cosas acá, y gracias a eso pues se pudo pasar la prueba y se implementó el programa que hasta hoy en día existe en el estado de Kansas. Las mujeres empleadas del estado de Kansas pueden traer a sus bebés los primeros 6 meses de vida a las oficinas. Muy bonito todo lo que tú nos cuentas, y bueno, pues nos decías tú hace unos días preparando la entrevista, pues Juanita tuvo una vida corta, pero también, como todos,
tuvo su misión en este mundo y pues acá se están viendo los frutos de la vida de ella. Y pues de lo que ustedes hicieron como familia, de no quedarse ahí en el dolor, sino de salir adelante y de mirar qué cosas se podían hacer para contribuir a disminuir ese riesgo de la muerte súbita infantil. Y bueno, sé que va a seguir dando muchos frutos la vida de Juanita y que ella desde el cielo va a seguir intercediendo por muchos bebés y por muchas mamás y por muchas familias. Y bueno, ahora pasándonos a la parte laboral, tú nos decías en tu reseña que estuviste 11 años como empleada del estado de Kansas y ahora eres profesional independiente. Cuéntanos cómo fue esa otra aventura que emprendieron tu esposo y tú. Mi esposo él siempre ha sido independiente. Él viene de una familia de comerciantes, negociantes, emprendedores. Yo vengo de una familia de profesionales con empleo fijo, digámoslo así. Entonces fue interesante esa fusión de las dos personas, no fue fácil tampoco. Aquí cuando llegamos a Estados Unidos, pues yo me vinculé con el estado de Kansas como empleada del estado de Kansas, pero él siempre tuvo sus actividades independientes tratando de buscar su lugar. Y encontramos, mientras que yo era auditora, encontré un vacío dentro de la comunidad hispana, que era el vacío, no tenían una asesoría en su idioma en la parte contable y de declaración de impuestos. Entonces la comunidad hispana cometía muchos errores o dejaba de hacer muchas cosas que tenía que hacer en la parte fiscal simplemente por falta de conocimiento y falta de una buena asesoría. Y en esa época pues el material en español no estaba, vuelvo y repito, pues el alcance del internet en esa época no era tanto como lo tenemos ahora. Entonces vimos ese espacio, lo comentamos con Mauricio y Mauricio empezó a explorar esas opciones y encontró un espacio donde él pudo empezar a trabajar con dueños de negocios aquí en el área para asesorarlos en la parte de la contabilidad y en la parte en consultoría comercial. Y empezó a trabajar. Luego empezó a involucrarse con el área de los impuestos, de la declaración de impuestos individuales, y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y llegó un momento en que él dijo, necesito más ayuda, yo no puedo continuar esto solo, voy a tener que contratar a alguien más y me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Trabajemos los dos. Igual si tú no te vienes voy a tener que contratar a alguien más. Entonces dije, no, pues bueno, está bien, así por las buenas. Entonces, fue un salto de fe, en ese momento, pues claro, uno tenía algo, no fue fácil la decisión porque yo estaba acostumbrada a lo seguro, a tener un salario fijo, a que me llegara ese chequecito cada tanto. Entonces decía, ¿y qué? Y aquí pues no vamos a saber si nos va bien, si nos va mal, de qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir. Yo siempre pensando en eso, en las cuentas. Pero es un paradigma, ¿cierto? Que a veces es difícil de romper. Sí, sobre todo pues a eso era lo que yo estaba acostumbrada toda mi vida y eso fue lo que yo vi toda mi vida. Entonces no fue muchos temores, pero así como dicen, nos agarramos de la mano los dos. Obviamente nos agarramos de Dios porque esto aquí sin Dios no logramos nada. Nos encomendamos y empezamos a trabajar juntos, y eso ya ha sido desde el año 2011. Desde el año 2011 empezamos a trabajar juntos y a crecer este negocio que ha seguido creciendo. La buena noticia es que seguimos casados a pesar de que trabajamos juntos todo el tiempo. No es fácil tampoco. Hemos tenido que aprender los dos a respetar nuestros espacios, a respetar nuestra forma de trabajo, pero día a día como que uno ve los frutos y hemos aprendido nosotros siempre, pienso yo que siempre vimos lo que el otro aportaba.
siempre nos admiramos también mutuamente y a reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, que no todos somos perfectos en todo, sino que cada uno tiene algo que aportar. Y aprendimos a trabajar así, seguimos trabajando, tenemos nuestros desacuerdos, obviamente, pero los manejamos de la manera más profesional, respetuosa, y así es como nació Americol, se llama nuestro negocio. Y aquí nosotros prestamos asesorías en la parte fiscal más que todo, en la parte de contabilidad, y la base de nuestro negocio 90% son la comunidad hispana. Muy interesante todo lo que nos cuentas y todas las enseñanzas que nos estás dejando. Y antes de terminar, me gustaría pedirte un favor muy especial. Bueno, yo sé que para ti y para toda tu familia siempre han sido muy importantes. Tus papás han sido un pilar muy fundamental en tu familia y qué bonito que hayan tenido pues esa unión familiar tan fuerte. Tu papá ya está en el cielo, tu mamá todavía está viviendo y apoyándolos mucho a ustedes. Entonces me gustaría que les mandaras un saludo a los dos, que estoy segura que te van a estar escuchando. A mis padres, Luis Enrique y la María, mi gratitud y amor infinito por todo lo que hicieron por nosotros, por todas sus enseñanzas, por haber sido estrictos, por habernos enseñado lo que realmente valía la pena en la vida, por habernos guiado, por habernos enseñado y habernos dado el ejemplo, más que todo habernos dado el ejemplo con su forma de vida, de qué tan importante es el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la comunidad, el amor a tus hermanos. Los amo con toda mi alma. Les agradezco por esos hermanos tan maravillosos con los que me premiaron también. Gracias infinitas por el apoyo que siempre nos han dado. A nosotros, mi mamá, mi admiración total a mi mamá, porque ella ha sido un eje, un ancla en nuestra familia. Mi mamá pues dice que yo siempre he sido la rebelde de la familia, y yo sé, yo no he sido una niña fácil, no fui una niña fácil de criar, pero la vida nos ha premiado, porque siento que cada vez con mi mamá, a pesar de haber tenido diferencias cuando crecía, la relación que tenemos con mi mamá ahora es maravillosa, es cercana, es de cariño, de amor, o sea, no tengo ni palabras para describirla. Estoy infinitamente agradecida con ellos y con Dios por haberme dado esos padres. A mi papá pues lo extraño muchísimo, muchísimo todavía, lo extraño mucho, pero yo sé que él está conmigo y yo sé que él me dio unas raíces bastante fuertes para continuar adelante, pero sin embargo se le extraña, se le sigue extrañando. Patricia, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad que nos dejas muchas enseñanzas. Nos hiciste sacar lágrimas a las entrevistadoras, así que a la audiencia también creo que le va a pasar algo similar. Y bueno, para finalizar esta maravillosa entrevista, me gustaría que le dejes un mensaje a las personas que nos escuchan y los invites a soñar y luchar por sus ideales. Un saludo para todos los que nos escuchan, pero primero que todo también un agradecimiento para ustedes, para Dolma, Tatiana, María Alejandra. Ustedes son un ejemplo y una inspiración para nosotros también.
Gracias por abrir estos espacios donde podemos conocer la vida de otras personas y recordarnos que todos tenemos una historia, todos tenemos una historia. Que no dejemos de soñar, de persistir, de resistir y que no nos olvidemos de que siempre hay un premio final y que lo más importante es que nosotros, dentro de nosotros, sintamos que cumplimos nuestra misión, que estamos cumpliendo nuestra misión, que estamos haciendo estamos cumpliendo para lo que estuvimos hechos en esta vida. Pienso que eso es lo más importante, que al final del camino podamos mirar hacia atrás con satisfacción, con tranquilidad y con paz en nuestros corazones, de que hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, acabamos de escuchar una mujer encantadora, llena de el amor de Dios, con un espíritu y una entrega por todo lo que hace, una pasión por cada una de las cosas que se propone, y esperamos que haya sido de total agrado para cada una de las personas que nos están escuchando en este momento desde diferentes partes del mundo, que haya sido una gran enseñanza y bueno, que les sirva a muchos para poder pensar y actuar de la manera que esa misión que tienen acá en la tierra sea reflejada después en acciones que permitan servirle a los demás siempre. Y los invitamos a no perderse ni un solo capítulo de nuestro programa Soñadores para construir un mundo mejor en familia.